Hola queridos hermanas y hermanos en Cristo. Hoy queremos tocar un tema que se llama El justo ora por el infiel y el Señor lo escucha. Un tema que suena bastante controversial porque la realidad sea dicha, la infidelidad Dios no la perdona. Pero en este paso, en este proceso de Dios, que nosotros andamos caminando con Él todos los días, aunque no le creamos, aunque no vivamos bajo sus mandatos, Dios está pendiente de todas las cosas que nosotros hacemos. En este día queremos mirar todo lo que ha hecho el pueblo de Israel con el Señor. Ha renegado contra el Señor. Dice, es mejor estar en Egipto, porque allá teníamos todo, aquí comemos un pan desabrido, un pan horrible. Nos sacó fue a morirnos. Y esa frase la voy a utilizar ahorita, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que Dios lo que está permitiendo que nosotros pasemos es para que tengamos una verdadera humildad y un reconocimiento de su grandeza. No en las cosas que nos da, sino en el amor que nos va profesando día a día en nuestras vidas. Claro, nosotros muchas veces estamos en el pecado y vivimos en el pecado felices, contentos de la vida. Pero en el día que nos dicen salga de ese Egipto, de esa esclavitud. ¿Cuál es esclavitud cuando estoy en el pecado? El alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la prostitución. Todas esas cosas que me vuelven adicto. Hoy en día los teléfonos, el computador, la tablet, todas esas cosas que me vuelven esclavo. Porque a veces uno dice, no, yo manejo las cosas, mentira. A veces el teléfono lo maneja uno. Yo puedo estar ahorita en esta charla, pero estoy pendiente de mi teléfono. ¿Qué estará pasando? ¿Qué, será que me están llamando? ¿Qué será que me están escribiendo? Miren la acción. Estoy siendo esclavo del teléfono, no estoy siendo esclavo de más. Cuando yo sufro que no puedo tener un trago en mi casa para tomármelo, soy esclavo del trago. Yo no domino el trago me domina a mí. Pero todas esas cosas, ¿por qué ocurren? ¿Por qué tenemos las esclavitudes? ¿Por qué nos volvemos esclavos de algo y preferimos estar en esa esclavitud, no querer salir a caminar hacia el paraíso, hacia el verdadero encuentro? Porque simple y llanamente tenemos una cuestión que se llama orgullo y soberbia. Dos cosas que pueden dañar nuestra vida y que la están dañando. Y ese individualismo que vivimos también. Individualismo, ¿por qué? Porque yo digo muchas veces, pero si yo tomo yo no le hago daño a nadie, es con mi plata. Si yo voy donde las mujeres yo no le hago daño a nadie, es con mi plata, es con lo que yo trabajo. Si yo me la paso con mis amigos, si tengo el mejor teléfono, si tengo mis deudas, es con mi plata, es mi trabajo lo que yo logro conseguir para poder pagar todo lo que hago. Hermanos, cuando el Señor nos llama a salir de esas esclavitudes, nos propone cosas nuevas. Y nos las propone por medio de ¿qué? De su palabra, por medio de los mandamientos, para ser libres, para poder hacer las cosas diferentes, para poder decir, oiga, venga, ya no dependo de esto, ya no dependo de mujeres, ya no dependo de hombres, dependo de Dios. El hecho de depender de Dios es hermoso. Que sí, que todas las cosas que vamos a recibir no son lo mejor, claro, pero sí vamos a recibir cosas muy buenas, materialmente limitadas, pero espiritualmente grandes, que son las que valen en este camino. Miremos de nuevo en el desierto, cuando el pueblo de Israel pelea con el Señor. Qué triste ver eso. Nos sacan de ser sometidos a tantos trabajos pesados y reniegan. ¿Y qué pasa? Cuando yo reniego contra Dios, cuando yo peleo con Dios, cuando yo recurro a otras cosas que no son de Dios, porque yo soy un becerro de oro. ¿Qué pasa en ese instante? ¿Dios nos castiga? Aquí lo vemos como un castigo, claro, porque llega y lanza las serpientes a que piquen a los israelitas y mueren muchos por esas picaduras. Pero no es un castigo, simplemente Dios permite que las cosas avancen. En un desierto hay horas exactas donde salen las serpientes y claro,
con el calor y con todo, son agresivas. Dios permite que pase eso. Mire, y un pueblo tan infiel, un pueblo tan llevado de todo, simplemente ¿qué hace? Reconoce que la embarró. Reconoce que metió las patas, como se dice. Reconoce que está haciendo mal las cosas y que lo que hizo estuvo mal hecho. ¿Pero qué? Ahí es donde aparece un tema controversial con muchos hermanos nuestros, la intercesión. Pero si yo puedo hablar directamente con Dios, ¿y por qué el pueblo de Israel no habló directamente con Dios? Se fue a hablar con Moisés. Cuando habla con Moisés, ¿qué pasa? Le están diciendo a Moisés, hermano, vaya, mire, nosotros nos portamos mal. Vaya, hable con Dios, hermano, porque, mire, ¿qué hace Moisés? Dice, listo, yo hablo. Porque esa es la actitud de un servidor de Dios. Que aunque su hermano sea infiel, que aunque su hermano esté en el pecado, que aunque su hermano esté haciendo las cosas que no son, pero si viene a pedirte ayuda, ¿qué hace? Va y se refiere hacia ayuda a Dios. Esa es la realidad. Y eso está escrito en el Apocalipsis, porque las personas que están bajo el mandato y bajo la armonía con Dios, esas oraciones son como incienso para el Señor. El capítulo 8 del Apocalipsis dice eso. Hermanos, cuando una persona verdaderamente está entregada al servicio de Dios, que ama los mandatos de Dios, que ama la palabra de Dios, el Señor lo escucha fácilmente. Por eso muchas veces muchas personas se le acercan a uno, venga usted Mauricio que está cerquita de Dios, usted como que Dios lo escucha más. Uno dice, qué tristeza eso que digan esto, pero desafortunadamente puede ser cierto. Porque de pronto uno sí quiere vivir y está viviendo los mandatos a lo máximo que se puede. Pablo hacía eso, Pablo vivía los mandatos como más podía. Todo discípulo verdadero vive los mandatos del Señor. Por eso la Santísima Virgen tiene tanto poder, porque esa persona fue la que recibió todo y creyó todo. Y por eso ella se le puede decir, mamita linda, mire, yo soy tan infiel, yo no creo como su merced cree. ¿Por qué no vaya a hablar con el Señor para que me dé ese vino que me falta, ese vino de la alegría? Como ella dice, claro, yo hablo con ella, pero hagan lo que Él les dice. ¿Y qué dice el Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo nuestro ser y con todo. Pero lo más interesante, dice el Señor, ámese unos a otros y ame a su prójimo como usted mismo. Mire cómo hemos ido mezclando todo, ¿cierto? Una infidelidad, nosotros nos acercamos a un ser santo, los santos no son santos porque la iglesia quiso volverlos santos, sino porque han vivido según el mandato de Dios, según la palabra de Dios, han imitado a Cristo como verdaderamente deberíamos de imitarlo todos. Pero nosotros no somos capaces. Eso es Cristo, que es que Cristo tenía mucha oración y era muy bueno. No, cuidado. Porque es que Cristo estaba en un cuerpo humano y podía fallar en cualquier momento. ¿Por qué creen que las tentaciones del desierto? ¿Por qué el demonio se le acerca? Si fuera simplemente un ser como intocable, no se le hubiera acercado al demonio a tentarlo contra estas cosas humanas. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros todos estamos llamados a esa santidad, a poder interceder por otras personas. La conversión es eso. Conversión es que nosotros dejemos que Dios actúe en nuestras vidas, nos cuestione, nos cambie, pero también nos lleve a esa oración por el otro, por el pecador, no por los buenos, no por los que hay pobrecitos tan lindos que amo mucho, no, por aquellos que hacen daño, que hemos hecho daño y que nos han hecho daño. Por lo tanto, hermanos, hoy la invitación es esa. ¿Cuánto estás confiando en el Señor? ¿Ahora eres fiel o infiel? ¿Y cómo puedes ser infiel con Dios? Cuando vas donde la bruja, cuando practicas esoterismo, cuando crees en la numerología, cuando crees en los ángeles, cuando crees en un poco de babosadas que los hombres han inventado con los dones de Dios, aprovechándose de los dones que Dios nos ha dado en el bautismo. Buscando intereses propios, porque yo no creo y no he escuchado a nadie
cuando van de las brujas, que no le diga, usted le tienen envidia, que es lo primero que utilizan, una herramienta para justificar, si ve, me están haciendo daño porque me tienen envidia, porque a mí me da bien, y yo como soy tan bueno, pues me quieren hacer daño. Qué justificación tan mediocre. Perdónenme que les diga eso. Eso no es así. La verdadera confianza en Dios no está que Dios venga a decir, oiga, vaya que es que su mujer le tiene envidia. No, Dios no me ha dicho así. Lo que hace Dios es decirme, mi hijo, cambia actitudes para que su esposa o su esposo, si está siendo infiel con usted, por lo menos sea salvo y pueda salir de esa esclavitud de la infidelidad. Pueda salir de esas cosas que lo han esclavizado. Muchas veces las personas se separan que porque mi marido se volvió alcohólico, drogadicto, se consiguió la moza, la amante, lo que sea. Pero la realidad, ¿cuál es? Cuando nos casamos dijimos en las buenas y en las malas. Esas son las malas. Y eres capaz en las malas de aceptar y decir, Señor, sí, yo te he sido infiel, pero quiero ser fiel a ti para que actúes en mí y puedas actuar en mi esposo que está en infidelidad, en mi esposa que está en infidelidad, en mi esposo o mi esposa que está en el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, en un sexo desordenado, una lujuria. ¿Será que somos capaces de poder dar lo mejor que tenemos por el otro? ¿Será que somos capaces de poder amar al otro? Hermanos, lo más importante de todo esto no es simplemente amar al otro, sino entender que tengo que vivir fiel al mandato de Dios, fiel a los juramentos que le hice a Dios. Y lo más importante, creerle a Dios que Él va a hacer cosas impresionantes en mí y que con mi conversión va a hacer cosas impresionantes en los demás. Que nosotros nos volvamos personas que intercedamos por aquel que actúa mal, por aquel que está haciendo mal las cosas. Sé que más de uno dirá, pero ¿cómo así? Si mi marido me golpea, si mi marido me tiene arrumada, me tiene vuelta a nada, ¿cómo voy a perdonar yo a ese desgraciado, a esa persona que me hace tanto daño? Hermanos, la fidelidad que tenemos en Dios significa que hay una confianza plena en Él, una confianza que verdaderamente nos quiere dar lo mejor para que seamos felices. Una de las cosas que verdaderamente tenemos que sacar en la realidad es que Dios de lo malo saca cosas muy buenas. Por eso es que en el desierto, cuando manda a hacer el estandarte con la serpiente en bronce, decía que el que fuera picado por una serpiente fuera, viera el estandarte y sería sanado. Ahí hay una cuestión importante. Lo que era maldición para el hombre, Dios lo vuelve una bendición. Y eso lo comparamos con la cruz. Si vemos, la cruz es bendición. Dios pasa a cambiar todo lo que es malo para el hombre en algo bueno. La cruz, que en la época de Jesucristo era maldición, aparece siendo después una bendición. Por eso los católicos siempre tenemos una cruz con un Cristo y nos damos la bendición y hacemos que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nos damos cuenta, estamos en una cruz. Y es eso, quien acepta verdaderamente la cruz, no la que formó por sí mismo, sino la cruz que la vida le va dando poco a poco, ese logrará conseguir la felicidad, la verdadera felicidad, aunque los momentos se pongan difíciles, porque hay momentos en que todo se pone muy difícil. Hay momentos en que queremos ser como el pueblo de Israel, no más, no quiero seguir más, mire, comiendo de todo menos cosas buenas. Sé que eso no es nada fácil, sé que eso no es nada de lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Pero la realidad sea dicha, hermanos, si nosotros no nos metemos a confiar en Dios, nada va a funcionar. Si seguimos en nuestros cuentos de santería, de brujería y de todas esas cosas, como decíamos anteriormente, no podemos seguir adelante. Hermanos, Cristo, modelo verdadero de vida. María, modelo verdadero de discípulo.
donde imitó a Cristo sin conocer la palabra, pero la vivió viviendo con Cristo y la aplicó aprendiendo lo que Cristo enseñaba. Queridos hermanos, hoy la intención de este video es ser fieles al amor de Dios, ser fieles a que Dios verdaderamente, si nos ha sacado de algo malo, y aunque estemos pasando penumbras, momentos difíciles, momentos de oscuridad, Él quiere lo mejor para nosotros, aunque nos cueste todo, aunque perdamos hasta, mejor dicho, la vida, no desistamos. Aunque caigamos, hermanos, no desistamos. El Señor nos levanta con fuerza, aunque nuestras fuerzas se acaben, no desistamos. Sigamos adelante. El Señor nos ha llamado para la perfección, no para el martirio, un simple martirio. El martirio existe, claro está, pero no un martirio ahí provocado, no un martirio ahí que me tocó, pobrecito yo, no, ya no hay nada más que hacer, pues me tocará aguantarme a la desgracia esta o el desgraciado este. No, es ese amor verdadero. El martirio es eso, que yo doy la vida por el otro, aunque el otro no lo merezca. Es eso. Moisés dio la vida por todos antes de todos los tiempos, pero no dio la vida como la dio nuestro Señor Jesucristo, en una cruz, que entregó su vida y nos mostró la vida eterna. Hoy, hermanos, para concluir esta charla, queremos decirle al Señor que nos muestre verdaderamente ese camino de fidelidad, que dejemos de ser infieles, que asistamos y vivamos verdaderamente los sacramentos, el bautismo, la confirmación, el sacramento de la reconciliación, que seamos francos, verdaderos, que no nos acerquemos simplemente a hablar del otro, que hablemos de lo mal que estamos actuando nosotros. Y así el Señor nos va enseñando poco a poco a ser fieles. La Eucaristía, que tan importante es, vivámosla. Nuestras devociones, que no sean simplemente una repetidera loca, sino que sean cosas verdaderas, llenas de amor, de paz, que nos lleven al encuentro con Jesús. El Santo Rosario, que es un recuento de toda la pasión o de toda la forma en que Cristo viene al mundo, pero que nosotros lo entendamos en nuestra vida. Hoy, hermano, la invitación es para ti y para mí, para que cambiemos esa actitud de infidelidad, para que dejemos de pensar en tantas bobadas, que la numerología, que los ángeles, todo lo que hablamos antes. Que si me levanto con el pie izquierdo, con el derecho, que me va bien o me va mal. Que salgamos de todas esas pendejadas, perdónenme la palabra, pero que salgamos de eso. Sé que nos cuesta muchas veces creer en algo que no vemos. Y es más fácil creer en un brujo que creer en el Señor. Es más fácil creer en una persona que hace milagros, sacerdote, pastor, lo que sea, laico, que creerle al Señor. Creámosle hoy al Señor. Seamos fieles a su palabra. Busquemos su palabra, profundicemos en ella. No seamos tan someros, de misa del domingo nomás. Conozcamos que el Señor quiere de ti y de mí. Queridos hermanos, la conversación, como siempre, entre tú y el Señor tiene que ser clara, concisa y precisa. Y que hoy esta pequeña charla nos lleve a un encuentro con el Señor, nos lleve a salir de esa infidelidad del Señor y podamos vivir en paz con nosotros mismos, con nuestro prójimo, y así viviremos en paz con Dios. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda en cada uno de nosotros hoy y nos acompañe siempre, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Mauricio García, de Laicos por la Fe. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.